Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Como viene siendo costumbre ya que los salude en estas videoclases con las que nos venimos arreglando. Bueno, la semana pasada tuvieron la oportunidad de trabajar con el profesor Córdoba en el tema de los derechos sociales, ¿sí? Y entonces ver cómo se produjo su introducción, ¿sí?, a la esfera de las normas constitucionales en nuestro país. El propósito de la clase de hoy es que miremos otro costado de lo que pasó en nuestro país en el siglo pasado, en relación al tema de los golpes de Estado o asonadas militares, como lo querramos mencionar. Este proceso de ruptura al orden constitucional comenzó en 1930, siguió en 1943, luego en 1955, en 1962, en 1966, en 1970, 1971 y en 1976. En algunos casos se produjo lo que podríamos llamar un golpe dentro del golpe, ¿sí? Y en otros casos lo que se produjo fue un atentado a un gobierno ampliamente democrático o a un gobierno restringidamente democrático, ¿sí? Y vamos a aclarar todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Pero bueno, hay que remontarse a 1912 o a 1902, si ustedes quieren. En 1902, la Argentina había aprobado una ley, la llamada Ley de Residencia, que le permitía al Estado Nacional expulsar extranjeros, ¿sí? Era una ley que iba en contra de la Constitución, iba en contra de la Ley de Fomento de la Inmigración, ¿sí? Pero el gobierno estaba asustado, el gobierno de esa época estaba asustado, y lo que le asustaba era que entre los inmigrantes que habían venido a la Argentina habían venido socialistas, comunistas, anarquistas, y entonces en el país empezaba a desarrollarse una interesante actividad correspondiente a estas ideologías. Y entonces las autoridades asustadas, ¿sí?, ya estaban reaccionando contra la introducción de ideas distintas a las que sustentaba la élite gobernante. Piensen ustedes que es para esa época también que son elegidos los primeros diputados socialistas, son elegidos diputados por la ciudad de Buenos Aires, van a ser los primeros en ser elegidos en toda América Latina. ¿Sí? Y esto, como les digo, alarmaba a esa élite dirigente que ha sido caracterizada por un gran historiador argentino cordobés, Pérez Amuchastegui, como la oligarquía paternalista, ¿sí?, y que dio lugar a un sistema de gobierno que otro importante autor argentino, Natalio Otana, denominó el orden conservador, ¿sí?, en el cual el fraude
electoral era el mecanismo empleado para garantizar que los, entre comillas, bendecidos pudieran acceder a los cargos, ¿sí?, de cualquier naturaleza. ¿Está bien? En 1912, la ley Sáenz-Peña va a establecer una sustancial modificación del sistema político al ordenar que las elecciones no solamente sean secretas, sino que también sean obligatorias, ¿sí? Y universal. Universal, secreto, obligatorio, ¿sí? Pero el secretismo y la vigilancia a cargo de las Fuerzas Armadas son dos puntos principales. ¿Por qué? Al desplazar a la policía, hasta ese momento, piensen ustedes, estamos hablando del ejército argentino de 1914, de 1916. No era un ejército que se hubiera involucrado en golpes de Estado. Era un ejército que se vanagloriaba de su profesionalismo. ¿Está bien? Y entonces se le quitaba a la policía, y la policía sí estaba sospechada de complicidad política, porque bueno, los comisarios llegaban a ese cargo a propuesta del intendente, entonces, ¿sí? Era esta famosa cuestión de decir, se pone al zorro a cuidar el gallinero, ¿no? Pero ahora se colocaba una fuerza que no tenía ninguna vinculación con la política local, ningún interés con la política local, cuyo nombramiento no dependía del intendente ni del gobernador, ¿sí? Y por otro lado, la lista de los ciudadanos venía confeccionado en base al padrón, y el padrón se armaba en función de las listas de reclutamiento. Argentina había impuesto a fines del siglo XIX el servicio militar obligatorio. Y entonces se votaba con un documento, con la libreta de enrolamiento, ¿sí? Y era necesario que el ciudadano fuera en persona con la libreta para presentarlo en la mesa electoral, ¿sí? Entonces, había una modificación importante en las reglas del juego. Y esta modificación implicó el cambio del elenco gobernante. La Unión Cívica Radical desplazó paulatinamente a las fuerzas conservadoras, ¿sí?, del Poder Ejecutivo y luego lentamente del Poder Legislativo. Piensen ustedes que estábamos con la Constitución de 1853, que le otorgaba a los senadores un mandato de 9 años, con lo cual Hipólito Yrigoyen, a pesar de haber asumido con un gran apoyo popular, se encontró con un Congreso de la Nación en contra para gobernar. Ahora bien, en el mundo, mientras tanto, disculpen, en el mundo ocurrió la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provocó una importante crisis de valores ideológica, ¿sí? Estalló de alguna manera el reproche al sistema constitucional. Todo el siglo XIX, el mundo, entre comillas, parecía que había aprendido las lecciones de la Revolución Francesa, y entonces habían establecido constituciones y partidos políticos y elecciones y división de poderes, y congresos, parlamentos, etc. Y eso no había logrado evitar que el mundo fuera una catástrofe bélica
como fue la guerra, ¿sí? Entonces, habían surgido voces en contrario, se había elevado con mucha fuerza la voz desde el lado del marxismo, que siempre había criticado a los estados capitalistas y que acababa de triunfar en Rusia con la Revolución Soviética. En 1917, el imperio ruso es reemplazado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Entonces el mundo nos muestra que concretamente hay una posibilidad política distinta de las otras que se toman como únicas, verdaderas y posibles. ¿Se entiende? La, entre comillas, llamada democracia liberal no es la única posibilidad, ¿sí? Y también, digamos, hacia adentro, que no era una verdadera democracia, podía votar todo el mundo, ¿sí? Y tampoco era tan liberal que digamos, porque sí, había una clara división entre privilegiados y no privilegiados, pues la libertad no está garantizada. Pero bueno, me hago cargo de esto. Pero digamos, los regímenes de partidos políticos, por un lado, y el régimen soviético de partido único, en la instalación de lo que Lenin llamaba esa etapa intermedia antes de llegar a la dictadura del proletariado, que es la instalación del Estado socialista. Y en ese punto aparece muy interesante la figura de León Trotsky, proclamando la internacionalización del mensaje socialista y la necesidad de expandir la revolución a todos lados. En esto hay una parodia de lo que ocurrió en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una muy famosa parodia que es una novelita, ¿sí? Escrita por George Orwell, que se llama Rebelión en la Granja, donde de alguna manera se cuenta en forma de fábula, porque se hace intervenir a animales en lugar de personas, se hace un relato de lo que a ojos de Orwell ocurrió en la Unión Soviética, ¿no? Entonces aparece los chanchos haciéndose cargo del poder. Bueno, si la pueden leer, léanla. Nunca está de más ampliar las lecturas. Bueno, el tema es que frente a esa circunstancia, frente a la desazón que provoca en parte de los europeos los términos con los que se cierra la guerra, ¿sí? La modificación del mapa de Europa, aparecen fuerzas, ¿sí? Fuerzas políticas que van a generar una idea que, digamos, para simplificar, se las suele, digamos, incluir dentro de las ideas que se denominan fascismo o fascismo. Y estas ideas van a florecer y fructificar en Alemania, en Austria, en Checoslovaquia, en Francia, Bélgica, en España, en Portugal, en Italia, ¿sí? Por distintas razones. Pero resulta ser que aparece un movimiento político que no cuestiona el derecho de propiedad, como sí lo hacía el marxismo-leninismo,
y que tampoco cuestiona al Estado, como lo hacía el anarquismo, ¿sí? Sino que propone una reformulación de la organización social. Y en esto se opone al liberalismo, ¿no? Entonces, los partidos políticos no son expresión de la sociedad en realidad es expresada por sus organizaciones naturales, y las organizaciones naturales son los cuerpos intermedios que representan a las distintas agrupaciones sociales. Entonces, digamos, los sindicatos representarían a los trabajadores, las cámaras empresariales, a los empresarios, justamente, ¿sí? Las universidades, ¿sí? A las intelectuales o a los estudiantes, y así. Una diferente idea de organización social, y tomando como base la organización militar como sinónimo del orden, promoviendo una militarización de la vida, ¿sí? Entonces, los militantes de un determinado partido se visten uniformemente, ¿eh? Son los famosos faceta nera, camisa negra en Italia, los adherentes a Mussolini, o son los famosos camisa beige en Alemania, ¿sí? Que es más, hasta se ponen un brazalete en el brazo para identificarse a uno respecto de los otros, ¿eh? Y se cortan el pelo al ras e incluso hasta hacen saludos que parecen saludos militares y establecen formaciones y marchan y demás cuestiones. Todo esto ocurre en el mundo e impacta en América. Y Argentina no es inmune a esa situación. Cuando llegamos a 1930, lamentablemente, ¿sí? Ese, digamos, germen de ideas tiene la osadía de derrocar al presidente de la nación y cerrar el Congreso, ¿sí? Y entonces estamos en septiembre de 1930 y se está produciendo el primer golpe de Estado, ¿sí? Ese golpe de Estado se autoproclama revolucionario. Se autoproclama revolucionario. Se hace cargo del poder ejecutivo, insisto, cierra al poder legislativo y se comunica con el poder judicial. Y esto es fundamental. El, entre comillas, gobierno revolucionario le dirige una comunicación a la Corte. Y la Corte pierde en ese momento la posibilidad, ¿sí?, de haber salvado la República, ¿sí? En lugar de contestarle, ustedes son una banda de asaltadores, ustedes no tienen vergüenza, a ustedes no los eligió nadie, el tema de que tengan las armas en la mano no los hace mejores que nadie más, la voluntad popular de ninguna manera puede ser pisoteada por las bayonetas, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. En lugar de hacer eso, la Corte echa mano a la famosa doctrina de facto en latín quiere decir de hecho, una doctrina que había sido desarrollada por un jurista para explicar una situación que había ocurrido en Canadá, ¿sí?
y lamentablemente nuestra corte la adapta, ¿sí? Y dice, bueno, lo que tenemos no es un gobierno de iure, no tenemos un gobierno de derecho, no están en ese lugar por la fuerza del derecho, están en ese lugar por la fuerza de los hechos. Entonces, si es un gobierno revolucionario o es un gobierno democrático, a la Corte no le corresponde juzgar eso porque sería invadir la división de poderes. ¿Sí? La Corte se olvida de su papel de guardiana de la Constitución. Lo que habían proclamado años antes, al resolver el caso Sojo, cuando habían dicho la Constitución es el arca de las libertades, el palladium de las libertades, y los jueces son los custodios de la Constitución, especialmente la Suprema Corte. Bueno, todo esto es hecho un bollito y tirado al papelero, ¿sí? Y la Corte dice que, dado que el gobierno revolucionario dice que va a conservar la ley, que tiene en sus manos el empleo de la fuerza y que dice que va a respetar al Poder Judicial, el Poder Judicial reconoce la existencia del gobierno revolucionario y listo. Una vergüenza verdaderamente. Bueno, este supuesto gobierno revolucionario no solamente cierra el Congreso, sino que, además de haber depuesto al presidente y al vicepresidente, lo encarcela al presidente de la Nación y además va a prohibir la actividad política. Y aquí se va a producir un golpe dentro del golpe, porque quien había asumido, el general Uriburu, sobrino de un presidente constitucional que habíamos tenido a fines del siglo XIX, este general Uriburu estaba identificado con los sectores nacionalistas, profascistas, ¿sí? Y los historiadores sostienen que era permeable a una reforma constitucional que estableciera una especie de poder legislativo corporativo. Como les decía, que no estuviera integrado por partidos políticos, sino por representantes de lo que llamaban las fuerzas vivas de la sociedad. Bueno, esta visión no era compartida por el, entre comillas, socio que tenía en esta aventura golpista, que era el general Justo, Agustín Pedro Justo, ¿sí? Que, entre comillas, era un golpista constitucional. Esto es, ¿sí? Pretendía volver a la Constitución de 1853, 60, sin el radicalismo de Irigoyen. Me explico, era un constitucionalismo pero selecto, ¿no? Yo elijo, ¿está bien? Entonces, Uriburu es desplazado, Justo asume como presidente, y convoca a ministros que vienen de los partidos conservadores, incluso del Partido Socialista, ¿sí? Y forma un acuerdo a lo que se va a llamar concordancia, y se prohíbe la participación política del radicalismo. Va a ser la primera proscripción. Entonces va a haber elecciones, pero bueno, digamos, el principal jugador no puede jugar, ¿sí? Está prohibido que juegue. Entonces, con el tiempo, ese gobierno de la concordancia va a lograr seducir a sectores del radicalismo, lo que en su momento se llamaba radicalismo antipersonalista, es decir, los que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen,
Y entonces, en estos gobiernos que van de 1930 a 1943, vamos a encontrar algún político que viene de la Unión Cívica Radical que ejerce la presidencia, que es el caso del presidente Ortiz, uno de los casos de presidente que renuncia y debe ser reemplazado en el cargo por su vicepresidente. Durante este tiempo, del 30 al 43, se desarrolla el tiempo que pasó a la historia argentina como de la década infame. Es más de una década, ¿no? Pero se considera como la década infame. Se produce, entre otras cosas, los efectos de la crisis económica mundial de 1930 y el famoso pacto con Gran Bretaña, firmado por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, hijo, el hijo del que había sido 2 veces presidente, Runciman, que era, digamos, ministro de Hacienda del Reino Unido. Este acuerdo establece que la carne argentina va a tener un mercado preferente, una cuota asegurada de venta de sus productos en el Reino Unido, y a cambio de eso, acá en la Argentina, todas las inversiones británicas quedan protegidas, ¿sí? Fundamentalmente las inversiones en materia de comunicaciones. Los británicos estaban muy consternados por el incremento creciente que tenían las inversiones norteamericanas en nuestro país. La principal inversión británica eran los ferrocarriles. Y los estadounidenses estaban invirtiendo muchísimo dinero en Argentina en automóviles, digamos, transporte automotor, caucho, es decir, provisión de neumáticos, naftas, refinería de petróleo, y cemento. La famosa compañía argentina de cemento Portland es de capitales norteamericanos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué íbamos a usar el cemento? Para asfaltar. En Argentina, si ustedes se fijan, ¿sí? Está esta cuestión rara que encuentran los especialistas internacionales, de que las rutas van paralelas a las vías, como si la ruta compitiera con la vía. En realidad es eso. En realidad es eso. Sí, la ruta compite con la vía. Entonces, la ruta la desarrollaban los norteamericanos y la vía la tenían los británicos. Sí, resulta ser que en la ciudad de Buenos Aires había empezado a desarrollarse el transporte urbano, el colectivo, el taxi, ¿sí? Y todo esto ponía en jaque a los capitales británicos, que tenían el tranvía y los trenes. Así que, entre otras cosas, ¿sí? Este pacto Roca-Runciman protege las inversiones británicas, ¿sí? Y no hace lo mismo con las inversiones que vengan de otros lados, ¿no? En este tiempo, por efecto de lo que se denomina sustitución de importaciones, la crisis internacional reduce la capacidad de exportación de los países que nos proveían de productos y al mismo tiempo reduce también la capacidad de importar que tenía la Argentina, pero en la Argentina se había desarrollado un potencial de consumo lo suficientemente interesante como para que se vengan a asentar empresas. Si estas empresas son en su gran mayoría de capital europeo y norteamericano, y se van a instalar en los alrededores de las grandes ciudades, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, y van a necesitar mano de obra, y esta mano de obra, como los canales internacionales están
complicados, justamente por efecto de la crisis, estos trabajadores que necesitan las industrias no se van a reclutar en Europa, como se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Que era el fenómeno de la inmigración, sino que el reclutamiento de mano de obra va a mirar al interior del país, ¿sí? Fundamentalmente las regiones empobrecidas que no se habían visto beneficiadas por la plataforma agroexportadora, ¿sí? Por la Argentina del trigo y la carne, no se habían visto beneficiadas por ello, ¿no? Entonces, de estas regiones van a afluir argentinos, ¿sí? Que se van a instalar en barriadas que van a ir surgiendo en las cercanías de las industrias, dando nacimiento al fenómeno que se conoce como Gran Buenos Aires. ¿Sí? Fíjense, es un fenómeno que no ha parado y hoy se habla de AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye al Gran Buenos Aires y al Gran La Plata. ¿Sí? Si ustedes lo miran con detenimiento, fíjense sobre el Río de la Plata, desde Tigre hasta Magdalena, ¿sí? Salvo algunas franjas, ¿sí? Está prácticamente todo ocupado o loteado, ¿se entiende? ¿Mm? Y entonces, si lo miran desde un satélite, es una sola mancha brillante en la noche. ¿Mm? Así que ese fenómeno de concentración y desarrollo se empieza a dar en esta década, ¿sí? Produciendo algo muy interesante que reconoce Jauretche en un libro que se llama El mediopelo en la sociedad argentina, también súper recomendable. Arturo Jauretche dice que esta gente se viene a instalar trayendo sus costumbres, sus tradiciones, sus tonadas, su música. Y entonces las empanadas, el locro, las peñas folclóricas se instalan, ¿sí? En una cultura que los hijos de los inmigrantes no reconocen como propia, porque son hijos de italianos, españoles, rusos, polacos, franceses, alemanes, ¿sí? Que si miran para atrás, tienen una polca, un balsecito, una jota aragonesa, una tarantela, como música tradicional, pero no un gato, una cueca, una samba, ¿sí? Les llama la atención, no los reconocen casi como iguales. Surge el término despectivo, cabecitas negras, para referirse a estos que, si se quiere, hasta eran más argentinos que ellos, ¿no? Digamos, si uno hiciera la genealogía, ¿no? ¿Cuántas generaciones de argentinos tenía uno y tenía el otro? ¿Sí? ¿Cuánta sangre habían entregado en las guerras de la independencia, en las guerras civiles, unos que los otros? Pero bueno, la cosa es que se produce un quiebre, una disociación, ¿no? Y estos sectores nuevos, urbanos, que son la mano de obra industrial, de una industria que crece. Acá hay un libro muy interesante de Jorge es el apellido, que habla sobre industria y concentración económica, y él estudia el fenómeno de crecimiento de la inversión en industrias. Realmente, entre 1930 y 1950 es exponencial el crecimiento de establecimientos fabriles. Esta industria es industria liviana, industria textil, industria farmacéutica, industria metalúrgica y, digamos, eléctrica, pero es industria liviana, no es industria pesada, no es fábrica de maquinarias, no es refinamiento del hierro para transformarlo en acero, ¿sí? No son altos hornos, no son siderurgia.
la industria pesada va a ser parte del proyecto político que se instale con el peronismo a partir de 1946. Fruto fundamentalmente de uno de los asesores del presidente Perón, que fue el general Salvio, el impulsor de lo que se llamó fabricaciones militares, y no en balde la Escuela de Ingeniería del Ejército sigue llevando como nombre el nombre de general Salvio. ¿Está bien? Bueno. Pero volvamos a la cuestión. Desde el punto de vista de la historia constitucional, nos encontramos que para 1943 todavía digamos, la versión popular del radicalismo no puede participar en las elecciones, ¿sí? Y los otros partidos políticos parecen estar de acuerdo y a cada rato surge un escándalo acerca de negociados, ¿sí? El caso de los terrenos en los que se construye el Colegio Militar de la Nación, salta un escándalo inmobiliario. Bueno, uno de los diputados tiene, entre comillas, la dignidad de suicidarse, y se produce, hasta se produce el asesinato de un senador en el Senado de la Nación. Hay una película de la década de los 80 que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, donde se relata cómo el senador Enzo Beordavere interpone su cuerpo entre el asesino que quería matar a Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, senador por el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, y uno de los principales denunciantes de la corrupción del gobierno y de su connivencia, la colusión entre los capitales británicos y los intereses de los frigoríficos argentinos. ¿Sí? Digamos, niveles de escándalo. La clase política estaba totalmente desprestigiada, el mundo estaba en guerra, y se mueren el general Justo, se mueren el expresidente Alvear, y parece que no hay figuras políticas relevantes en el país que pudieran tomar la posta de pegar un golpe de timón y sacar a la Argentina de esa corrupción moral en la que se encuentra. Y las próximas elecciones son la excusa que encuentra un grupo que se autotitula GO, Grupo de Oficiales Unidos, para propiciar un nuevo golpe de Estado que se lleva adelante en junio de 1943. ¿Sí? Acá, en junio de 1943, se produce un nuevo movimiento como el de 1930. Otra vez el presidente es depuesto, otra vez el Congreso se cierra, otra vez le informan a la Corte lo que ha pasado. ¿Sí? Pero con matices. ¿Sí? Con matices. Ya el gobierno revolucionario no pide el reconocimiento de la Corte. ¿Sí? La Corte se lo da. Se lo da porque ya lo había hecho en 1930, lo hace ahora en 1943. Repite prácticamente los mismos términos de la acordada de 1930. ¿Sí? Y en este periodo también vamos a tener golpe dentro del golpe. ¿Sí? El primer cabeza de la rebelión dura un par de días en la presidencia de la Nación, enseguida desaparece. Pero vamos a tener los Rawson, Farrell, Ramírez a cargo, entre comillas, del Ejecutivo. Y se va a producir la ventana que le permite a Juan Domingo Perón ganar popularidad. ¿Sí? Él se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y desde ese lugar
va a impulsar un paquete de medidas en favor de los trabajadores, de los obreros fundamentalmente, de los obreros industriales, ¿sí? Y un ordenamiento, un acomodamiento de la legislación, un acomodamiento de la legislación que venía de décadas pasadas, pero que estaba desordenada, ¿sí? Amén de el impulso de la creación del fuero del trabajo, ¿sí? Y la protección a determinados líderes sindicales, el impulso de la sindicalización obligatoria, y entonces se va a producir en la Argentina un nuevo fenómeno político, que es el fenómeno de la coalición de un movimiento que representa las esperanzas de aquellos que nunca se sintieron representados, como son todos estos obreros industriales que ya hace más de una década que están viviendo en el entorno, pero que no se veían representados por los políticos locales, todos los que se encuentran decepcionados, ¿sí?, de los años anteriores de golpe y de contubernio y corrupción, ¿sí?, más otros sectores que antes habían estado del lado golpista, pero que ahora sí ven en el liderazgo de Perón una alternativa interesante, sobre todo los nacionalistas, ¿no? Siempre ese costado del nacionalismo tan lamentablemente militarista, ¿sí? Entonces también se ven de alguna manera seducidos por la graduación militar de Perón, ¿sí? Y eso va a confluir, ¿sí?, en la candidatura de Perón. Imposible no hacer referencia a el tremendo error político de sus opositores, que se juntan todos para oponerse a él, formando un conglomerado que se hace llamar Unión Democrática, pero que es todos contra Perón. Y entonces a Perón y a sus asesores les resulta muy sencillo plantear la campaña, porque son ellos o nosotros. Así de claro. Perón mismo, entrevistado cuando estaba en el exilio en la década del 60, dice: la campaña del 46 fue tan fácil de hacer, la hicimos con carbón y tiza. Bastaba con pintar en una pared Braden o Perón. Braden, en realidad Braden, era el embajador de los Estados Unidos. ¿Sí? El embajador de los Estados Unidos, ¿sí?, venía súper influido por lo que había sido la política de su país en los últimos años, ¿sí? Es decir, intervención directa en los asuntos de otros países por medio de la guerra. Y veía que Perón se parecía muchísimo en su mirada a Mussolini. Entonces decían: ¿cómo vamos a tolerar? Acabamos de derrotar al fascismo en Europa, ¿cómo vamos a permitir el fascismo en América? ¿Me explico? Entonces, rompiendo todo protocolo de una manera impúdica, ¿sí?, hasta habla en actos políticos de la Unión Democrática. O sea, ¿sí? Más intervención. Entonces, Perón gana las elecciones, ¿sí?, se instala en nuestro país un nuevo momento democrático, ¿sí? Son elecciones abiertas, limpias, aplicando la ley Sáenz Peña. Todavía no vota la mujer ya votará, porque, ¿sí?, entre las medidas que toma antes de 1950 el gobierno peronista es la aprobación de la ley del voto femenino, que de esa manera termina de completar al cuerpo electoral. Se va a producir la reforma de 1949, que analizaron con Walter en la oportunidad anterior,
¿sí? Se va a producir la organización de la economía en lo que se denominó planes quinquenales, ¿sí? Y se van a producir un par de medidas. Algunas han sido, es decir, a ver, veamos esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina hizo muy buenos negocios vendiéndole comida a Gran Bretaña, ¿sí? Pero Gran Bretaña no le pagaba a Argentina, le depositaba en el Banco de Londres, con cuenta en Londres. Perdón, en el Banco de Inglaterra, en la cuenta de Londres. ¿Por qué? Porque el Reino Unido había sacado una reglamentación por el cual se prohibía exportar oro. Como ellos estaban recontrametidos en la guerra contra Hitler, necesitaban esas divisas para pagar armas, ¿sí? Entonces habían prohibido que el oro fuera exportado. Así que Argentina le vendía alimentos, a mansalva le vendimos alimentos a Gran Bretaña durante la guerra, pero esa plata se acumulaba en una cuenta corriente a favor de Argentina. Ahora termina la guerra y los británicos sacan una norma prohibiendo exportar ese oro, porque ellos lo necesitaban para reconstruir su país. Entonces, mientras tanto, estaba depositado ahí, iba a generar intereses, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ese capital estaba ocioso, no podía ser transferido, no podía usarse para nada. Ese es el dinero que Perón va a utilizar para, entre comillas, canjearlo por los ferrocarriles y los puertos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto que dicen que el Banco Central de la República Argentina estaba repleto de oro, debía que entrar pateando los lingotes, no. El oro no estaba acá, el oro estaba en Londres y no se lo podía traer. Entonces, con una maniobra muy pragmática, Perón cambia una cosa por la otra y se saca de encima la presión de los británicos, ¿sí? Perón también impulsa con esta... No hay que olvidarse que Perón es militar y por lo tanto va a pensar como un oficial de Estado Mayor. Entonces, dice, si la Argentina va a ser un país industrial, agroindustrial, es necesario que, para asegurar la defensa, tengamos toda la línea de productos. Entonces necesitamos la industria de base, la industria pesada, ¿sí? Y esta industria pesada la va a impulsar el Estado. Bueno, como les decía entonces, ¿sí? La industria pesada va a ser impulsada por el Estado, ¿sí? Van a ser industrias estatales, y tienen que ver con cuestiones estratégicas como el hierro, el acero, el carbón, el petróleo, ¿sí? También la energía atómica. ¿Sí? Todas estas cuestiones se impulsan en este periodo. Para que lo entendamos, ¿sí? El proyecto de una Argentina industrial, que comienza, si se quiere, como resultado de la crisis mundial del 30, en la década del 40 es asumido, ¿sí? Es asumido por el Estado. Y luego las dirigencias subsiguientes, aunque no hayan compartido la idea peronista de ejercicio, organización del poder, no dejan por ello de impulsar el modelo industrialista. Porque después de Perón va a venir el gobierno de la, también entre comillas, revolución, y luego vamos a tener a Frondizi, Guido, Ilia, ¿sí? Y el proyecto industrialista argentino recién empieza a recibir golpes mortales, ¿sí? En
1976. ¿Sí? La dictadura del llamado proceso de reorganización nacional va a ser la encargada de quebrar el proceso industrial argentino. ¿Sí? Esto es necesario dejarlo en claro. Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, ustedes analizaron la reforma de 1949 y la cuestión de los derechos sociales. ¿Está bien? Mucho se ha escrito a favor y en contra de esa Constitución, pero se discutió en el Congreso de la Nación, se votó, se debatió en la Convención Constituyente. ¿Está bien? Entonces, nos guste o no nos guste, hubo un respeto, ¿sí?, a los mecanismos que estaban establecidos. Ahora, en 1955, el golpe de Estado vuelve a quebrar la institucionalidad. Primero, el horror del bombardeo a Plaza de Mayo. ¿Sí? Que observando la clase vi que uno de los estudiantes hacía referencia al lamentable aniversario de esa circunstancia. Y luego, perdón la voz, luego un gobierno militar, por un bando militar, es decir, una proclamación, ¿sí?, decide dar de baja a la Constitución y poner nuevamente en vigencia a la Constitución de 1853, 60, 66, 98. ¿Me explico? ¿Quién les atribuyó el poder constituyente? Si ya no, ¿quién les atribuyó el poder ejecutivo y el legislativo? Porque ya habíamos visto que en el 30 y en el 43 se habían auto-otorgado el ejecutivo y el legislativo. Ahora no solamente se arrogan estos, sino también el constituyente. Y también van a intervenir en la Corte. Ni el golpe del 30 ni el golpe del 43 promovieron la destitución de los jueces de la Corte. Es verdad, luego el gobierno constitucional de Perón promovió juicio político a algunos de los integrantes de la Corte. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nos gustará o no nos gustará? Son las reglas del juego democrático. Ahora, ¿sí?, los ministros de la Corte fueron cesanteados y en su lugar se nombró nuevos jueces, sin acuerdo del Senado, que era lo necesario, ¿verdad? O sea, es como que cada golpe de Estado era peor, ¿sí? Era más profundo. Miren, como lo relatan todos los especialistas en violencia doméstica. Todos los especialistas en violencia doméstica te dicen que al principio son cuestiones imperceptibles, mínimas, menores, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, con un refrán, ¿sí? Que hay cosas que se dan por sabidas y que por sabidas se callan y luego que por calladas se olvidan, ¿sí? Y se naturalizan. Entonces, yo cumplí 54 años este año. Entre 1930 y 1984, entre 1930 y el 1 de enero de 1984, hay 54 años. Si yo hubiera nacido en 1930, recién con esta edad que tengo hoy, empezaría a vivir en democracia de verdad. ¿Me explico?
como para que entendamos qué tipo de mentalidad se va forjando en la sociedad argentina. ¿Sí? Entonces, estos, ¿sí?, que se autoatribuyen todos estos poderes, después van a convocar a la Convención Constituyente de Santa Fe, y después van a prohibir que participe el Partido Justicialista. Y luego se va a producir el escándalo de la ruptura de la Unión Cívica Radical, en Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a terminar en escándalo en el Congreso Constituyente, en la Convención Constituyente. Pero de todos modos se va a aprobar el artículo nuevo, que se lo instala entre el 14 y el 15. Y se va a llamar elecciones. En estas elecciones, otra vez el Partido Justicialista no va a poder participar. ¿Sí? Las elecciones son ganadas por Frondizi, y Frondizi asume en un contexto de lo que se ha dado en llamar una democracia custodiada, porque los militares antiperonistas siguen siendo en realidad los que tienen los tanques, los aviones y los barcos. Ya han demostrado, se dieron el lujo de intentar el asesinato del presidente de la nación. Siguen siendo los dueños de las armas. ¿Quién los subordina al poder político? ¿Quién los subordina ahora? Bien. En materia constitucional no hay mucho para decir entre el 58 y el 66, salvo el hecho de que la asonada militar que tuvo que enfrentar Frondizi y que provocó su caída, no terminó con un militar asumiendo, sino que fue el presidente provisional del Senado, José María Guido, el que asumió el cargo de presidente y convocó elecciones. Esas elecciones, en las cuales el peronismo sigue proscripto y que son conocidas porque los votos en blanco superaron a los votos válidos, ¿sí? Esa elección consagra a Arturo Illia como presidente de la nación. Y el gobierno de Illia va a llegar hasta 1966, cuando el jefe del ejército en ese momento, el general Onganía, impulse un nuevo golpe de Estado, que en esta oportunidad se llamó a sí misma Revolución Argentina. La de 1955 se había autoproclamado Revolución Libertadora. ¿Sí? Los comentarios huelgan. ¿Sí? Ahora, la revolución, entre comillas, el golpe de Estado, ¿sí?, de 1966, se autoproclama Revolución Argentina, ¿sí? Y lanzan una proclama en la cual proyectan una Argentina de cara al bicentenario de su independencia. 50 años. Pretendían quedarse 50 años en el poder. ¿Sí? Y son tremendamente desfachatados. ¿Sí? Tremendamente desfachatados, porque esta Revolución Argentina aprueba un estatuto y el estatuto va a decir que la Constitución Nacional vale
en tanto y cuanto no se oponga al estatuto. A ver, ya los anteriores se habían metido con el poder constituyente. Estos se pasan, colocan una norma por encima de la Constitución. Se alegan poderes supraconstitucionales. ¿Cómo consiguen? ¿Cómo consiguen? ¿Sí? Que el país no huele por el aire. Bueno, aquí, mal que nos pese, hay que tener presente que este conjunto que lleva adelante este golpe de Estado y gobierno, de alguna manera, entre comillas, digamos, soborna a los líderes sindicales, ¿sí? Y se produce la entrega a los sindicatos de las obras sociales. Todo el sistema de obras sociales, a partir de ahora, va a ser manejado por los sindicatos. Hecho que sigue hasta hoy en día. Es una de las principales cajas de los líderes sindicales. ¿Está bien? Entonces, a cambio de que la CGT asista a la jura del nuevo presidente, bueno, se llevan como regalito los aportes de los trabajadores. ¿Está bien? Y mientras tanto, Perón seguía en el exilio. ¿Sí? Mientras tanto, en la Argentina, a imitación de lo que está pasando en el resto del mundo, también van a empezar a surgir voces que plantean otro formato posible de organización. ¿Sí? Escúchame. Bueno, continuamos, ¿no? Ya dentro de la mal llamada Revolución Libertadora habíamos tenido golpe dentro del golpe. ¿Sí? Onganía es el que asume en el 66. ¿Sí? Pero el general que en ese momento, digamos, se había puesto la ropa de líder de ese movimiento, fue desplazado porque lo acusaban de excesivamente blando, fue reemplazado por el general Aramburu. Bueno, ahora en este también vamos a tener golpe dentro del golpe. ¿Sí? Onganía va a ser desplazado por un grupo de oficiales que van a imponer al que en ese momento era embajador argentino en Estados Unidos, un general Livingston, y ese Livingston luego va a ser desplazado por otro general de apellido Lanusse. Ahora, les decía, esta dictadura del 66 proscribió los partidos políticos, impuso la censura a la prensa, cerró las universidades nacionales. Es la responsable de la llamada Noche de los Bastones Largos y del éxodo de investigadores del país. ¿Sí? Durante el transcurso de esta dictadura se intentó una reforma a la Constitución. En 1971 se convocó a un grupo de notables para que pensaran en un estatuto. ¿Sí? Algunos un exceso de protagonismo, un deseo de figurar en la foto, no tuvieron la decencia de negarse. Siempre destaco que el ilustrísimo profesor de la escuela platense, el doctor Quiroga Lavie, se negó a integrar esa parodia, esa fantochada, pero bueno,
Se aprobó un estatuto que reformaba la Constitución, 1971, y ese estatuto es el estatuto con el que se hicieron las elecciones posteriores, que terminaron consagrando la fórmula, ¿sí?, en la que Cámpora asumió como presidente, y luego la fórmula Perón-Perón, ¿sí? Ese estatuto preveía el acortamiento del mandato presidencial de 6 a 4 años, preveía también la designación de un tercer senador por las provincias, ¿sí? Pero establecía que debía ser ratificado por el pueblo a los 5 años de su entrada en vigencia, ¿sí? La entrada en vigencia se producía en 1972. Ahora, en 1977 no había democracia en la Argentina. Estábamos transitando el segundo año del llamado proceso de reorganización nacional. A ver, el proceso de 1966 se cerró con una llamada a elecciones, con una apertura política, se levantó la prohibición del peronismo, ¿sí? Y luego se le va a permitir a Perón el regreso a la Argentina. Y, perdón, pero el proceso que arranca en 1976 es infinitamente peor a todos los anteriores. Yo ya les venía diciendo que cada golpe de Estado avanzaba más. Bueno, el golpe de Estado de 1976 no solamente destituyó a la presidenta de la Nación y la encarceló, también cerró el Congreso de la Nación. Ya lo habían hecho los anteriores. También legisló por sobre la Constitución. Ya lo había hecho el anterior. También intervino sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya lo habían hecho los anteriores. ¿Sí? Pero además intervinieron los gobiernos de provincia, las universidades, todo lo que ya lo habían hecho los anteriores. Ahora, cambiaron la estructura política del país, ¿sí? Por el estatuto, el anterior era el Estatuto de la Revolución Argentina, por el estatuto del proceso de reorganización nacional, la autoridad máxima del país era la Junta de Comandantes en Jefe. La Junta de Comandantes en Jefe, integrada por un oficial superior del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, era la encargada de designar al presidente de la nación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Y los partidos políticos, prohibidos. Y la censura instalada. Y la actividad sindical prohibida. Y el habeas corpus, una risa. El habeas corpus. No en balde se los han llamado los años de plomo, ¿sí? Acá este no es el punto de debatir cuál es la cantidad de detenidos desaparecidos. Acá la cuestión es reconocer que se instaló una maquinaria desde el poder, una maquinaria desvergonzada desde el poder, ¿sí? Destinada a eliminar dirigentes opositores, destinada a lavar el cerebro, ¿sí?, de la generación de argentinos que en ese momento
concurría a la escuela primaria y secundaria. Sí. Una dictadura militarista que estuvo a punto de llevarnos a la guerra contra Chile y que nos llevó a la guerra contra Gran Bretaña. Esto también es independiente del derecho que la Argentina tenemos sobre nuestras Islas Malvinas. En ese punto, sí, yo no doy un paso atrás. Las Malvinas son argentinas, está muy bien. Pero la guerra es responsabilidad de esta gente, de esta gentuza. ¿Sí? No tuvieron ningún empacho en tomar estas decisiones. No les tembló el pulso. ¿Sí? Y tuvieron la enorme cobardía de dictar una ley de amnistía, un decreto ley de amnistía, cuando se iban del poder. En noviembre, últimos días de noviembre, primeros días de diciembre de 1983, ya se habían producido las elecciones, ya faltaba que Alfonsín asumiera como presidente. ¿Sí? En los últimos días del poder, los militares gobernantes dictaron una ley de amnistía. Es decir, se lavaron de culpa y cargo, lavaron de pecados. Ellos y, bueno, el terrorismo, los guerrilleros, los subversivos. ¿Sí? Está claro que mi posición es de rechazo de la violencia como modo de acceso a la política. Pero una es la responsabilidad de los dirigentes políticos civiles que creyeron que la alternativa era la violencia y que entonces, sabiendo lo que era la violencia, se jugaron por esa opción y cometieron sus errores, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, desde una institución del Estado, utilizar todos los resortes del Estado para generar lo que se generó. ¿Sí? Hay una lamentable entrevista que da Videla a los periodistas, cuando le preguntan por los desaparecidos. Sí, el desaparecido no está ni vivo ni muerto. Sí. Esa incertidumbre clavada como astilla en el alma de los familiares, que no permite cerrar el duelo. A ver, chicos, lean Antígona de Sófocles. Es una tragedia. Sí, no, de Esquilo. Es una tragedia de Esquilo, perdón, no de Sófocles. Antígona, lean Antígona. Antígona está ubicada en la antigua Grecia, ¿sí? Y resulta que el soberano priva de los ritos funerarios a un muerto. Y eso genera todo el drama de la tragedia. ¿Sí? 500 años antes de Cristo ya era una tragedia. ¿Cómo no iba a ser una tragedia en 1977, 78? ¿Por qué las madres de Plaza de Mayo se ponen o se ponían un pañal en la cabeza? Porque en aquella época no había pañales descartables. ¿Sí? Toda madre, toda abuela guardaba un recuerdito de su hijo, hija, nieto, nieta. Guardaba un pañal limpio, obviamente. En pañales de tela. ¿Y por qué daban vueltas alrededor de la pirámide de Mayo? Porque se habían suspendido las garantías constitucionales, estaba declarado el estado de sitio. Y en ese caso, el derecho de reunión está suspendido. Y el derecho de reunión es el derecho de
más de 2 personas estar detenidos en un lugar conversando. Entonces, como no podían estar detenidas, la policía no les pedía decir nada si estaban en movimiento. Por eso empezaron a girar en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo. ¿Sí? A ver, tengan presente que un oficial de la Armada se infiltra en la organización de las Madres de Plaza de Mayo, se infiltra con familiares de detenidos desaparecidos para delatar posibles blancos. A este mamotreto lo enviaron a hacerse cargo de la defensa de las Islas Georgias en 1982, porque era un infante de marina. ¿Sí? Pues bien, este coso tenía la posibilidad de hacer una cosa bien. ¿Sí? Se podría haber puesto al frente de las balas y dejar que los ingleses lo mataran. Por lo menos uno podría decir tuvo una muerte honorable. Pero no. Tenía coraje para infiltrarse con jóvenes y madres desesperadas y mandarlas al frente. Pero los ingleses le hicieron pum pum con un revólver de cebitas y el señor se rindió de inmediato. Entonces, asco da esta situación que vivió nuestro país. Cuando, y perdónenme, podría ser más elocuente, pero cuando se vote en 1983, ustedes van a ver que el mandato presidencial es de 6 años, que los senadores duran 9 y que son 2 senadores por provincia. ¿Y cómo es? ¿Qué pasó con el estatuto del 71? Bueno, se venció, porque en 1977 nadie convocó a elecciones para ratificarlo. Así que llegamos a 1983 y las elecciones en las que Alfonsín es consagrado como presidente de la nación se hacen conforme a la Constitución Nacional 1853-60, con las reformas del 66, 98 y el emparche de 1957 con el artículo 14 bis. Bueno, hasta acá llego, ¿sí? Espero que les haya resultado interesante. Cuéntenme, mándenme un mensaje, díganme si les pareció, si les resultó comprensible, si quisieran que tocara algún tema más en profundidad. Bueno, a disposición de ustedes. Por favor, sigan cuidándose y espero ansiosamente tener la chance de tener, aunque sea una clase en vivo, en directo, para que podamos conversar. Gracias. Hasta luego.